Gózate, iglesia. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios, oh Señor. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. A una sola voz, iglesia, vamos a decirle: cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios, a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. ¿Por qué, iglesia? Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclama. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Amén, iglesia. Él es nuestro Dios, grande, misericordioso, justo, bondadoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a ti, mi Dios, en esta mañana te cantamos, te alabamos con todo nuestro corazón y no olvidamos ninguno de tus beneficios, Señor. Mi alma te alaba. Vamos, iglesia. Cantemos con alegría, cántico, cántico nuevo a nuestro Dios, solo a nuestro Dios. Cantemos, ¿quiénes? Todos sus santos, los de puro corazón. Una vez más, iglesia. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios, a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. ¿Por qué, iglesia? Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos, cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad.
Hacedlo bien, pues Él es digno. Grande es tu fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Vamos, iglesia, es tiempo de gozarnos en la presencia del Rey. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno. Grande es su fidelidad. Oh, oh, oh. Oh, Señor, gózate, iglesia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Qué hermoso es cuando la iglesia recuerda de las bondades de nuestro Dios y cómo su gracia nos ha llenado en todo tiempo. Y cuando eso sucede, un corazón lo único que quiere es adorar al amado de nuestro corazón. Sigamos alabando a nuestro Dios. Gracias, Señor. Hoy recordamos tus bondades y tus maravillas sobre nuestras vidas y no podemos callar lo que has hecho en nuestras vidas. Por eso nuestro corazón te alaba. Nuestro corazón se goza en tu presencia, oh Dios. Vamos, iglesia. ¿Por qué no le decimos en esta mañana: eres tú el amado de mi vida? Eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón. Eres tú la vida, eres la alegría de mi ser. Juntos. Eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón. Eres tú la vida, eres la alegría de mi ser. Tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir. Tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir. Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti yo tengo vida. Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti yo tengo vida. Amén, Señor. Hoy tengo vida, hoy tengo vida, Hoy tengo vida. oh Señor. Eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón. Eres tú la vida, eres la alegría de mi ser. Eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón. Eres tú la vida, eres la alegría de mi ser. Tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir. Tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir. Eres tú la fuente inagotable, Eres tú, la fuerza de mi vida, eres tú, la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida. Eres tú la fuente inagotable, eres tú, la fuerza de mi vida, eres tú, la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida. Eres tú la fuente inagotable, eres tú, la fuerza de mi vida, eres tú, la luz que me ilumina. Oh Jesús, por ti hoy tengo vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tengo vida, hoy tengo vida, hoy tengo vida.
hoy tenemos vida, Señor, y la muerte ya no tiene ningún poder sobre su iglesia. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Gracias, Señor, porque hemos aprendido que en ti estamos completos. Podemos decirlo así: Señor, en ti estoy completa, y quiero decirte en esta mañana que tú eres suficiente para mí. El mundo, iglesia, nos quiere engañar, pero el mundo nunca nos va a dar lo que el Señor nos ofrece. Amén. Vamos a decirlo en esta mañana. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, todos juntos, tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Que somos, soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Sí, Señor, revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Este es un canto de gozo, es un canto de victoria, es un canto de fortaleza, y cuando lo declaremos tenemos que tener esa confianza que cantamos verdad. Así que vamos a decirlo: tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. Gracias, Señor. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, todos juntos, tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Amén, Señor. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Gózate, iglesia. ¿Has vivido alguna vez esto que estamos cantando? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza vamos a poder permanecer en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy te hemos dicho, Señor, en esta mañana, que en ti nos queremos fortalecer, que tú eres suficiente y que el mundo no nos va a dar nunca lo que nos da tu amor. Pero quizá tú nos preguntes, Señor, en esta mañana: ¿y qué estás dispuesto a darme? Y queremos decirlo a través de este canto de compromiso, mi Dios. Cántalo, iglesia, con entendimiento.
y con compromiso delante del que escudriña las intenciones más profundas del corazón. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Escucha bien esta iglesia. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y no volveremos atrás, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino que seguiremos adelante a la meta, Señor, a ese llamamiento santo. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Dile así al Señor: quiero amarte, oh Dios. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Es nuestra necesidad, Señor. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Todos juntos, iglesia, vamos a decirle: los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que
Pero hoy decidimos, Padre, seguir adelante, apegados a la luz de tu palabra, porque lo que queremos es llevar fruto, mucho fruto, Señor. Tú has sido fiel para con nosotros y nosotros queremos corresponderte, mi Dios, porque tus misericordias, Señor, jamás terminan, Dios. Extiendes tus manos y nos rodeas, Padre. Grande eres tú, Señor. Grande es tu misericordia. Grande es tu fidelidad. Y yo no puedo entender cómo, a pesar de lo que soy, tú me ames, oh Dios. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Y siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Gracias por tu presencia. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar de que tú ahí estarás. Gracias, Señor. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Qué bendición, mi Dios, grande es tu fidelidad. Tú has sido fiel. Canta de su fidelidad, Señor. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu fidelidad para conmigo, Señor. Gracias, oh Dios. Tú has sido fiel. A pesar de lo que soy, tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel. No merecemos tanto amor, tanta fidelidad. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Aún siendo infieles, el Señor es fiel. Gracias, Señor. Y tu fidelidad, y a pesar de mí me puedas amar. Gracias, Señor. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Imagínate que un día el sol no aparezca, pero el Señor está contigo. Tal vez el sol mañana no aparezca, Dale gracias a nuestro Dios. pero puedo confiar Amén, Señor. en que tú ahí estarás. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y en el firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Oh Señor, hay gozo en nuestras vidas al pensar en tu fidelidad.
sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Dile a tu esposa, dile a tu esposo, el Señor ha sido fiel, mi amor. Tú has sido fiel. Gracias, Señor. Tú has sido fiel. Y por tu gracia, hoy estamos de pie, Señor. Gracias por tu fidelidad. No nos has pagado conforme a nuestro pecado. Lo único que has hecho es engrandecer tus misericordias cada mañana. Tú has sido fiel. Gracias, Señor. Tú has sido fiel. En todo tiempo, Señor. Has sido cuán precioso es confiar en ti. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Amén, Señor. Siempre has sido fiel. Y es posible que tú tengas una palabra que el Señor te ha dado guardada en tu corazón. Y el Señor en esta mañana te quiere decir: yo soy fiel a mis promesas. Yo cumpliré en su momento y en su tiempo, porque lo que el Señor ha dicho, Él lo hará conforme a su voluntad. No temas, no desmayes, porque el Señor está contigo. El Señor es tu Dios, quien te esfuerza, quien te levanta, quien te sostiene de su mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Nuestro Dios santo, nuestro Dios fiel, nuestro Dios bondadoso, misericordioso, nuestro Dios lleno de amor. A ti, Señor, elevamos nuestro cántico y descansamos en el Dios de nuestra salvación. Dile sí, iglesia. Tú nos llenas, tú nos afirmas, oh Dios, dile así. Me llenas, me afirmas con tus promesas. De mi adoración te deleitas. Amén. Soy justo ante ti. Vamos todos juntos a decirle: Dios de mi vida, Dios de mi vida eres tú. Mis ojos ven hacia ti, sobre ti. Tú eres mi porción.
quiere rendirse a ti. Dios santo, Dios fiel, Dios bondadoso, sublime, misericordioso, lleno de amor. Me llenas, me afirmas con tus promesas. En mi adoración te deleitas. Soy justo ante ti. Dios de mi vida eres tú. Dios de mi vida eres tú. Mis ojos ven hacia ti, solo a ti, Señor. Tú eres mi porción. Tú eres consolador. Y hoy te adoro, Dios. Tú eres mi porción. Tú eres consolador. Y hoy te adoro, Dios. Y hoy recordamos, Dios, cómo te has manifestado a nuestras vidas, cómo has consolado nuestro corazón. Y todos los ojos esperan en ti, Señor bondadoso, precioso. Dice su palabra que cuando el Señor abre sus manos, llena de bendición a todo ser viviente, al único que vive por los siglos de los siglos, sea la alabanza, la gloria en esta mañana y siempre. Amén, iglesia. Gloria a tu nombre, Señor. ¿El Señor ha sido bueno? Amén. El Señor ha sido bueno y dice su palabra que en gran manera. ¿Lo creemos? Amén. Le damos gracias porque ha sido fiel y lo hemos cantado hace un momento. Y nos sigue extendiendo su misericordia para con nosotros. Vamos a continuar, hermanos. Nosotros estamos estudiando la primera epístola a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. La serie que estamos estudiando se titula Preparados para Cristo. Y el día de hoy el título de este mensaje es El gozo y la esperanza de un creyente. ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? ¿Cuántos esperan en Cristo? Amén. Muy bien. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Si ya están ahí, me dicen amén. Muy bien. Vamos nosotros a leer 4 versículos. Y es primera de Tesalonicenses 2, del versículo 17 al versículo 20. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20 dice: vosotros sois nuestra gloria
y gozo. Amén. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, estábamos viendo al inicio de la carta que llegó a esta ciudad de Tesalónica, y pues él llegó no solo, dice la escritura, sino llegó acompañado de Silvano o Silas y Timoteo. Eran ellos tres, y posiblemente Pablo no se esperaba el efecto que tendría la predicación del evangelio en esa ciudad. Estaba conformado a más o menos como por 250,000 habitantes. Sí estaba grande la ciudad, según nos relatan los historiadores. Entonces Pablo, siempre que va a visitar una ciudad, dice la escritura que ubica una sinagoga siempre, una sinagoga de los judíos. Nunca llega así como se para en la plaza y empieza a predicar, ¿no? Pablo no, sino que ubica una sinagoga, yo creo que entre otras cosas para ver cuál es la sed que tiene esa ciudad. ¿Cuál es la sed? Si vemos que pues Tesalónica se encuentra en esa zona griega, pues estaba influenciada. Veía a Pablo cuando llegó a Atenas y veía todos los altares. Dice que llegó solo porque Silvano y Timoteo ya no lo pudieron acompañar, y se asusta cuando ve todos los altares, y dentro de todos esos altares había uno que el ser humano por naturaleza lo trae. Ya lo tenemos, nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros, ya tenemos la sed del conocimiento del Señor en nosotros. Si respirásemos nosotros en nuestro hálito, no sé, a lo mejor encontraríamos que pronunciamos sin darnos cuenta y de manera inconsciente el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Es su nombre poderoso y precioso, impronunciable. Posiblemente no nos damos cuenta que nosotros lo tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma, lo traemos ya grabado. Entonces Pablo, dice la escritura al inicio de la carta a los tesalonicenses, que él estaba en un gozo hermoso, porque él vio la reacción de estas personas, en su mayoría gentiles, una minoría judíos, pero vio la reacción. Él no se esperaba que aceptaran el evangelio de buenas a primeras, como se encontró un obstáculo en Atenas cuando predicó en el Areópago. Pues le empezaron a cuestionar a Pablo acerca de quién predicaba o de qué se trataba su predicación. En este caso Pablo les presenta el mismo evangelio, y esto de la llegada a Atenas es más adelante. Estoy adelantando un poco, pero bueno, regresándonos al punto de inicio, aquí Pablo se encontraba en Tesalónica. Dice la escritura que él estuvo 3 días de reposo, pero los historiadores dicen que posiblemente fue más tiempo, a lo mejor estuvo 6 meses, un poco más, no lo sabemos a ciencia cierta, no es importante. Si fuera así, la escritura misma nos lo mencionaría. Simplemente lo que necesitamos saber es que estuvo ahí y que la iglesia reaccionó de una manera positiva. Pero algo sucedió, dice Pablo, cuando él escribe estas líneas del versículo 17. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros toda esta información de lo que Pablo está hablando en estas líneas cortas de estos versículos? ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo inicia su viaje. Aquí, cuando Pablo llega a Tesalónica, ya está en el segundo viaje misionero. Entonces, Pablo le nace en el corazón cuando las iglesias se van levantando en el primer viaje misionero. Durante su segundo viaje misionero le surge en su corazón un anhelo, un deseo de ver cómo se encontraban las demás iglesias y de regresar y volverlas a exhortar, volverlas a animar, y que recibieran fuerzas en Cristo. Entonces, lo que nos dice el capítulo 17 del libro de Hechos es que el apóstol Pablo
tuvo que salir de Tesalónica de una forma abrupta, o sea, de pronto o repentina. Estaba ya cuando buscaron los hermanos a Pablo, ya no estaba, se había ido. Pero ellos no habían podido recibir una explicación de cuál había sido la razón, el motivo por el cual él se tuvo que ir. Pero el libro de Hechos sí nos lo dice, nos lo narra, nos lo explica a la perfección. Entonces, ¿qué es la esencia de todo esto? Que la predicación, cuando ustedes lean en su casa esta pequeña porción del capítulo 17, van a ver que Pablo predica, surgen nuevos o creyentes se añaden a la iglesia, como es el anhelo del corazón de Pablo. Sin embargo, como en todas partes, Pablo encontró oposición. Hubo quienes se levantaron de los judíos, no de los gentiles, sino de los judíos, para cuestionar a Pablo acerca de esta predicación de Jesucristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero Pablo nunca llegaba y simplemente hablaba, sino que todo se los confirmaba con el Antiguo Testamento, porque ellos no habían recibido aún el Evangelio, entonces no estaban preparados. Entonces Pablo entraba de la mano con el Antiguo Testamento para que ellos pudieran corroborar lo que estaba escrito acerca de Cristo, que él tenía que padecer, tenía que ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día, que no se iba a quedar en la tumba. A diferencia del pensamiento que tenían ellos, estos judíos, era de que el Mesías iba a ser un libertador político que iba a acabar con el imperio romano, pero ellos se lo imaginaban de manera terrenal. Y Cristo cuando viene al mundo presenta el Evangelio. Incluso Juan el Bautista, cuando dice el reino de los cielos, el Señor Jesús dice se ha acercado. Es decir, ya Él descendía, Él ya tenía la unión, la posibilidad de que aquellos que creyeran en Él pudieran retornar en la relación que se había roto en el momento en el que ocurre esta separación en el huerto, cuando viene la muerte espiritual a la vida de Adán y de Eva. Entonces eso es lo que construye Cristo, y eso es lo que Pablo les comparte a los hermanos. En el capítulo 1 de esta carta encontramos que Pablo dice que él ya está seguro que los tesalonicenses han sido aceptados por Dios. ¿Quién se lo dijo a Pablo? El Espíritu Santo. Él veía la fe obrando en la vida de ellos. Ellos creyeron, pero se cumplía lo que Santiago decía, que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces Pablo decía, estos hermanos sin duda son genuinos en su forma de conducirse, en su forma de hablar, en su forma de vivir. Todo lo que hacen es exactamente lo que un creyente puede llegar a ser si verdaderamente acepta a Cristo como su Señor, y eso es lo que hicieron los tesalonicenses. Escribe Pablo, pero nosotros, hermanos, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Aquí Pablo les dedica estas palabras, lo vemos de esa manera, como una carta emocional, unas líneas emocionales dirigidas como de un padre a un hijo. Vimos que Pablo se describe a sí mismo en este mismo capítulo 2 como un padre hacia los tesalonicenses. ¿Cómo los miraba Pablo a los tesalonicenses? Como unos bebés en Cristo. ¿Y cómo es un bebé? Un bebé es indefenso, no se puede valer por sí mismo. Eso era lo que veía Pablo. Entonces, en medio de toda esa necesidad espiritual que Pablo veía, les dedica estas líneas de la porción. Había sido arrancado. En otra forma de leerlo dice, separados de vosotros, es una forma de decir, yo fui arrancado de ustedes, hermanos. No solamente fui separado como
que me movieron de un lugar a otro, no, sino arrancado. Si tú de pronto, si te quitan una pieza de tu dentadura, por ejemplo, ¿qué se siente? La pregunta es, ¿cómo lo sientes? ¿Sientes el hueco? ¿Sientes el vacío? Al principio, ¿es correcto o no? Se siente el dolor, se siente incómodo, se siente la molestia. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Así me siento, como si me hubieran arrancado algo, como si mi corazón lo hubieran arrancado de mí. Así siento yo el haberlos dejado, pero no era porque yo quería. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en estas líneas. Yo no quería irme. Pasó, sucedió. Y luego les dice, por un poco de tiempo. Aquí Pablo, cuando les dice hermanos, dice, pero nosotros hermanos, él se está refiriendo a los tesalonicenses como una familia, como la familia que tú tienes, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, como una familia así. Él los describe de esa manera cercana. Hay una porción en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 46, el Señor Jesucristo estaba enseñando y mientras enseñaba, se acercan unos judíos y le dicen en la sinagoga, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y Cristo responde en el versículo 49, dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Entonces, aquí lo que vemos es cómo los veía. Y esto es como para que nosotros nos preguntemos, ¿cómo nos vemos entre nosotros? O sea, por ejemplo, cuando venimos a la congregación, ¿cómo miras a los demás hermanos? Porque así nos acercamos a las personas que están en esta congregación. Algunos les llamamos por su nombre, pero si no lo conocemos, le decimos hermano, hermana. Pero la pregunta es, ¿cómo es nuestra relación con esta familia que Dios nos ha dado en Cristo? ¿Cómo es? Es simplemente de llego, hola y me voy y no busco esa relación, no busco procurar simplemente conocer tan siquiera el nombre. Muchas veces estamos en los ministerios y no sabemos el nombre de nuestros hermanos. Y decimos, puedes ir con el hermano tal o la hermana tal, y de pronto decimos, ¿y quién es? ¿No? Y ya tenemos a lo mejor unos 5 meses sirviendo, 6 meses, y de pronto decimos, ¿y quién es el hermano tal o la hermana tal? ¿No? O sea, es decir, hasta ese grado llega de parte de nosotros, de nuestra, quizás a lo mejor poco interés en conocer, en buscar esa cercanía con ellos. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo en Cristo, dice la Escritura. Todos somos miembros. Y así, si te quitan una muela, no solamente se duele la dentadura, se duele todo el cuerpo. El pensamiento se va hacia ese dolor. Todos tus miembros se tocan, o sea, tus manos tocan tu cara, tu lengua toca con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo cuando somos miembros de Cristo, esa es la figura que debemos nosotros de imaginar de nuestra manera de dirigirnos hacia nuestros hermanos, que es lo que Pablo les estaba diciendo a ellos. Ustedes son mi familia, yo verdaderamente los amo en Cristo. ¿Y qué era lo que les decía Pablo? Yo estoy preocupado por ustedes de manera espiritual. Estoy preocupado por cómo se conducen. Estoy preocupado porque ustedes realmente conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque afuera el mundo les va a ofrecer un banquete. Un banquete, y son las delicias del mundo. Pero todo eso es temporal. Eso es lo que acabamos de cantar. Los deseos de este mundo, o sea, lo que el corazón, lo que la carne de nosotros
le causa satisfacción. Pero si amamos al mundo, dice la palabra, que somos enemigos de Dios. Entonces nos vamos nosotros a relacionar con lo que nosotros queremos, los deseos del mundo, o buscamos realmente y verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Dijo Cristo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Cristo quiere. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses cuando les dirige estas líneas. Yo verdaderamente estoy preocupado por su bienestar. Hay dos tipos de bienestares: el bienestar físico y el bienestar espiritual. Aquí Pablo estaba muy interesado en la vida espiritual de los creyentes. ¿Y por qué? Porque ellos sí creyeron en Jesús, ellos recibieron el evangelio. Dice la escritura en el capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses que el evangelio que él les presentó no llegó a ellos en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Dice: como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí Pablo les dice: ese evangelio que ustedes recibieron fue en poder. Ahora el Espíritu Santo mora en ustedes y tienen que procurar andar en el Espíritu, producir los frutos, producir el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Es lo que les dice Pablo a ellos. Entonces la pregunta es: nosotros, ¿cómo animamos a nuestros hermanos? En lo físico a lo mejor podemos bendecir a alguien y apoyar, darle una despensa, si hay necesidad, estar ahí en el momento de la enfermedad. Pero Pablo dice aquí ¿cuál es el interés de parte de nosotros espiritual hacia otros hermanos en la fe? ¿Cuál es ese interés? ¿Cómo nos mueve y cómo nos comportamos? Si bien es cierto que tenemos la bendición hoy en día de vivir en una era en la que la tecnología permite que estemos comunicados todos como congregación. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber si hay una necesidad de un hermano, si un hermano se tuvo que ir repentinamente y cuando nos congreguemos el domingo no lo vamos a ver por algún motivo. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo lo vamos a tomar nosotros? Y la pregunta es: ¿cómo vamos a animar? Si tenemos cercanía con ese hermano, ¿cómo lo vamos a animar? Dice el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, acá esta porción del Salmo es muy rica en su forma de revelarnos el propósito de nuestra reunión. Nosotros nos reunimos y somos bendecidos. No sé si lo sabían. Somos bendecidos, somos exhortados. Si necesitamos una palabra que nos edifique, la podemos encontrar aquí. Porque hay unidad. Pero dice el salmista: mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Esta última palabra es para nosotros y ¿nos prestamos nosotros para que haya armonía? ¿Y a qué me refiero cuando digo si nos prestamos? ¿Estamos dispuestos? Es decir, ¿tenemos la disposición para que haya esa armonía y se sienta la presencia del Señor? Porque de pronto decimos: oye, ¿sabes qué? No siento que se mueva la presencia del Señor aquí. Hay quienes a lo mejor no lo entienden, no lo entendemos de pronto, ¿no? Pero de pronto decimos: oye, ¿sabes qué? No sentí que me moviera. No sentí que Dios me hablara. Entonces
la pregunta aquí sería, ¿te dispusiste para que hubiera armonía o no? ¿Somos humildes verdaderamente? Porque a veces podemos caer en un error en el que abusamos de la gracia del Señor, abusamos de ella, y de pronto el Señor nos capacita con algún don en especial, alguno de los dones del Espíritu Santo, y solamente por tener ese don puedo llegar a ver a mi hermano como más abajo que yo. O sea, puedo ser de esa manera tan orgulloso que sienta que mi hermano es menor a mí. ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, de pronto cuando estamos escuchando a alguien, ¿cuál es nuestra forma de expresarnos? ¿De forma crítica? ¿O hacemos lo que dice aquí el capítulo 1 de Tesalonicenses? Que ellos recibieron la palabra como proveniente de Dios, no de la persona. De pronto alguien está orando y de pronto en tu corazón hay una como incomodidad y dices en tu corazón, yo lo podría hacer mejor, o oran muy escueto, o sea, oran muy como que les falta, algo así, les falta. Pero la pregunta es, ¿y qué estás haciendo tú como congregante? ¿Estás orando para que fluya? ¿Estás orando para que eso que anhelas tú en tu corazón verdaderamente pueda ser vivo en la congregación? Y eso porque comienza de nosotros, no es de los demás, comienza en nosotros. Si el Señor te pone en una congregación y tú ves una necesidad, el compromiso, la responsabilidad que tienes que hacer es tomar sobre ti ese peso, esa carga. Tienes que tomarla, tienes que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a ser humildes y llevar las cargas los unos de los otros. Y si algo vemos, sabes que esto no, siento que no se está conduciendo correctamente, lo podemos llevar delante de la presencia del Señor y entregárselo y descansar. Para que eso no sea un obstáculo que muchas veces nos impide crecer espiritualmente. Y ahí estamos luchando. Es que no crezco, es que no quiero servir, es que esto. Surgen situaciones que las hacemos una verdad en nosotros y se vuelven un muro de contención. Y ese es un obstáculo, y ese obstáculo eclipsa a Cristo en la cruz, eclipsa la cruz ahí, y no lo puedes ver. Y no puedes llegar adelante de Él, y no podemos llegar a la presencia del Señor porque no podemos llegar a la cruz. O sea, no vamos a cruzar el velo si no llegamos a la cruz. Tenemos que llegar porque ese es el camino, es la única manera. No hay una forma en la que el congregante diga, ya llegué, ya crucé el velo y estoy delante de la presencia del Señor. No funciona así. Tenemos que llegar a la cruz. Tenemos que tener un espíritu humilde. Tenemos que dejar que el Espíritu verdaderamente nos hable a cada uno de nosotros. Permitirlo, que era lo que Pablo encontró en esta iglesia y de la cual se gozaba. Pablo estaba feliz de ver cómo Dios estaba obrando en ellos. Entonces, si nosotros vamos a dar una palabra y es de edificación, adelante. Si tú escuchas algo y de pronto te nace contestar o responder, pero no va a edificar a la vida del hermano, mejor silencio. Si no va a edificar, si no va a exhortar, si no va a redarguir, silencio. No debemos nosotros permitir que este pequeño miembro, que es un pequeño fuego, encienda un bosque, como dice Santiago. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, porque eso es la lengua, dice la Escritura. No debemos permitirlo, debemos estar atentos a lo que vamos a decir, y cuando se haya acumulado algo en nuestro corazón,
de inmediato, si esto no es bueno, llegar delante de buscar la presencia del Señor y decírselo: Señor, esto se está moviendo en mi corazón y siento que esto va a obstaculizar mi crecimiento, mi avance, y no va a bendecir a mis hermanos. Ayúdame, Señor. Se lo entregas y descansas de esa carga. Pablo les dice: por un poco de tiempo. Aquí Pablo sabía que el tiempo que él había sido arrancado los había dejado huérfanos, porque él se sentía como su padre espiritual y ellos eran como su bebé espiritual en la fe. Pablo sabía que era momentáneo ese tiempo que iba a estar él sin dejar de verlos, y les dice: es de vista, pero no de corazón. De corazón yo estoy ahí, yo estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 dice al inicio que él oraba por ellos, los llevaba todo el tiempo en sus oraciones. Dice la escritura ahí mismo, si lo pueden leer, versículo 8 dice del capítulo 2, dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, a Silvano, a Timoteo y a él. Entonces Pablo lo que les dice es: separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos, dice Pablo, con mucho deseo ver vuestro rostro. Ese procuramos es, nos esforzamos. Tanto más estamos esforzándonos día y noche. ¿Haciendo qué? No dudo que en la oración era un clamor de Pablo para pedirle a Dios: Señor, intercede, no permita, Señor, que estas personas que permitieron que en su corazón se acumularan esas emociones malvadas que lograron su cometido al sacarnos de Tesalónica, ahora, Señor, estén argumentando que Silas, Timoteo y yo nos fuimos porque no nos interesaban ni nos preocupaban. Era lo que estaba ocurriendo tras la salida de Pablo, Silas y Timoteo. Estos judíos estaban causando una revuelta diciendo: miren, ¿ya vieron? Desaparecieron, se fueron. Ese hombre que les predicaba ahora se desentiende de ustedes. Ustedes ya no les importan a ellos, y todo lo que ellos le enseñaron es una mentira. Eso era lo que ellos estaban causando en el corazón de estos nuevos creyentes. Por eso Pablo de inmediato en la oración dice que procuraba todo el tiempo, una y otra vez, con mucho deseo. O sea, aquí Pablo dice: no me quedé de brazos cruzados. Aquí es: ¿qué actitud tomas ante alguna situación? ¿Te quedas de brazos cruzados y dices: bueno, pues ya vendrá otra oportunidad o algo así? No debemos de ser conformistas en esa parte. Siempre debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para todas las áreas de nuestra vida. Para tu familia, tu matrimonio, tus hijos, cómo educarlos, en tu trabajo, cómo conducirte. Señor, si esto no me va a bendecir, quítalo. Que no sea un obstáculo. Pedir verdaderamente a Dios que te hable por medio de su palabra. Recibir la palabra del Señor como lo que es: palabra de Dios, no palabra de hombres. ¿Qué era lo que posiblemente estaba diciendo Pablo junto con Silas y Timoteo? A ver, Silas, Timoteo, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? Volvemos y pues bueno, dice el capítulo 2 al inicio:
pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Pablo a lo mejor le había dicho a ellos, a Silas y a Timoteo, vamos, y pues como ya sabemos que va a haber oposición, pues a lo mejor nos van a volver a ultrajar, nos van a encarcelar, nos van a apedrear. Pablo era consciente de eso, pero Pablo no decía, ¿sabes qué? Si nos van a hacer eso, ahí se ven, ¿no? No, Pablo dice que ellos se esforzaban todo el tiempo pensando cómo hacer para volver a tener ese contacto con los tesalonicenses. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así lo dice el Señor. Ese es el verdadero amor, ponerlo todo, no poner solo una parte, sino darlo todo. Pablo dice, hubiéramos querido no solo entregaros el Evangelio, sino de ser posible nuestras propias vidas. O sea, nosotros nos hubiéramos dado a ustedes. Es decir, si hubiera habido necesidad de morir por haberles entregado el Evangelio, Pablo les dice, está bien, lo vale. Dice Pablo, lo vale. Ese esfuerzo lo vale. La pregunta es, ¿cuánto vale el esfuerzo o qué esfuerzo estamos haciendo nosotros para dar a conocer el nombre de Jesús? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo? Y ya no en el mundo, sino en nuestra casa. Y a lo mejor ya no tanto hablando, sino cómo nos estamos conduciendo. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo nos están viendo, pues, nuestra familia? ¿Cómo nos ven ellos? Si verdaderamente somos del tipo como María, la hermana de Marta, cuando le dice el Señor, Marta, Marta, turbada y afanada. María eligió la mejor parte. Realmente nosotros buscamos estar a los pies del Señor para que Él nos enseñe y nos instruya y verdaderamente pueda verse en nosotros que somos siervos del Señor. Y a continuación Pablo continúa su mensaje diciendo el motivo por el cual no pudo ir a ellos. Y dice versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces Pablo dice, del versículo 17 al 18 dijo, nos estábamos esforzando. ¿Por qué? Porque queríamos ir a ustedes, queríamos verlos. Pero aquí les dice algo, Satanás nos estorbó. Y este estorbar viene del griego enkoptein, que significa poner un bloque en medio de la carretera para impedir el paso de una expedición. Entonces, aquí Pablo lo que les está diciendo es, la labor del maligno, de Satanás, es poner obstáculos en la vida del creyente. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Vencer los obstáculos. Eso es lo que debemos procurar nosotros. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que Satanás en Coptein le puso un impedimento, un obstáculo para llegar. Ellos ya sabían quién era Satanás. Es el adversario, es el diablo, el acusador. Pero él les hablaba para que estuvieran alertas y atentos. Recuerden algo, hermanos, sí, Él es el enemigo de nuestras almas, pero acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12.
Si ya están ahí, me dicen amén. Apocalipsis 12:10 dice: entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es lo que les dice Pablo. El maligno está ahí poniéndote obstáculos, y no solamente eso, sino que va delante de la presencia del Señor y nos acusa a los creyentes. ¿De qué nos acusa? De nuestro comportamiento. Lo que hacemos, si gritamos, le gritamos a alguien, insultamos a alguien, lo que vimos, lo que hicimos, lo que a lo mejor no puede ver nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque solo Dios es omnisciente y solo Dios es omnipresente. Él no. Pero dice que anda como león rugiente buscando. En el libro de Job dice que se presentaron delante de la presencia del Señor en el cielo los hijos de Dios, y entre ellos llegó Satanás, y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y le contesta Satanás: de ir y venir y de rodear toda la tierra. ¿Por qué? Porque él está haciendo eso. Dice el libro de Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses: estén alertas, porque el enemigo está operando. Tiene bien organizado su ejército en principados, en potestades, en gobernadores y las huestes de maldad, que son los demonios. Tiene bien organizado todo su ejército. Por eso debemos velar y orar siempre, dijo el Señor, para que no entremos en tentación, para que no permitamos que el maligno, como a Eva, nos ofrece. No nos toca, no puede tocarnos, pero sí nos ofrece para que caigamos. Entonces esa es la exhortación, eso es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. Este adversario está ahí poniendo impedimentos. La pregunta es: ¿qué impedimentos de pronto se presentan en nuestras vidas para buscar la presencia del Señor? De pronto decimos: hoy sí voy a orar, y ocurre algo y te entra un cansancio, una pereza, y ya no. Y no nos dimos cuenta, no estuvimos alertas, no procuramos, no cuidamos. Y es a lo que Pablo se refiere. No permitamos que los obstáculos que el maligno pone nos impidan a nosotros como creyentes buscar la presencia del Señor. El llegar a la congregación puntual también de pronto es una lucha. El día que quieres llegar temprano, se atraviesa una situación. Algo ocurre. Te quedaste dormido, en el camino no encontraste transporte a tiempo. Pero ¿qué de nuestro trabajo? En nuestro trabajo nosotros procuramos llegar a tiempo, porque ¿qué pasa si no llegamos a tiempo? Sabemos que nos van a sancionar. Pero cuando se trata de la congregación, ¿cómo lo tomamos? ¿A la ligera realmente? ¿Abusando de la gracia? Cuando debería ser este día de reconocer y decir: hoy es el día del Señor. Hoy es el día para el Señor. Hoy lo voy a dedicar al Señor. Señor, si mi familia hoy no te sigue, no importa. Me voy a esforzar y voy a ser valiente, y voy a esperar y voy a confiar en ti, y voy a confiar que tú harás cuando tú quieras, no cuando yo quiera. Pero mientras tanto voy a permanecer, Señor. Ayúdame a serte fiel
y clamas y pides y oras y ruegas y suplicas. Y el Señor responde: Señor, pon un cerco alrededor mío. Manda a tus ángeles, Señor. Señor, no te conoce y di el nombre de esa persona, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, que se resiste. Señor, si a mí no me escucha, mándale a alguien. Provoca algo, Señor. Causa algo para que te escuche. Causa algo para que te ponga la atención, Señor. Miren que Pablo iba a ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo que no fuera, que ahí no. Y no era porque fuera, no porque allá no lo debían recibir, sino porque había otro propósito. Y vio en visión a un varón en Macedonia clamando que fuera allá y predicar el evangelio. Y así se mueve el Señor. Si tú oras hoy a alguien que se resista a conocer el evangelio, el Señor va a decir, se inclina y se humilla, dice, a mirar en el cielo y en la tierra. Él va a ver y va a decir, ¿a quién voy a enviar? Piensa así, ¿a quién voy a enviar? ¿Estoy clamando lo suficiente para que el Señor responda y diga, voy a enviar a esta persona que está aquí en este estado, lo voy a tener que mover para que revolucione en mi nombre ese lugar? Para que provoque, así como ocurría con Pablo cuando llegaba a un lugar, que provocaba el corazón de estos incrédulos que se negaban y se resistían a creer en Cristo, al grado de que buscaban la muerte de Pablo. Y de pronto, venga, si muero, dice Cristo en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar, y si fuere voy a regresar. Entonces tengas la seguridad de que tienes una casa en el cielo que te espera, y así ya no te arraigas a lo que hay aquí en el mundo. Los deseos de tu corazón ya no van a estar aquí, van a estar enfocados en la eternidad, en el pensar cómo será ese día. Pablo en Corintios en 2 de Corintios relata cómo fue llevado al tercer cielo y regresa y dice que él vio cosas y oyó cosas que a nosotros como creación no nos es posible pronunciar. Yo no sé, yo me pregunto muchas veces, ¿qué vio? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese lugar de la eternidad en donde se encuentra Él, el Señor? Acompáñame ahí mismo en Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 17. Más adelante, Pablo les va a decir a los tesalonicenses esto. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te has imaginado algún día, en algún momento, ese momento del arrebatamiento, el harpazo, de decir, Señor, esta generación verá ese día? ¿Alcanzaremos a ver todavía, a vivir ese momento nosotros? ¿O ya habremos dormido? Y sea la generación de tus hijos la que vea el regreso del Hijo del Hombre. Romanos 8:28, el libro de Romanos fue escrito después del libro de Tesalonicenses, pero Romanos 8:28 es un versículo que por la gracia de Dios hemos ido ejercitando y lo hemos ido memorizando, y dice que todas las cosas
nos ayudan, dice, para bien. Todo, a los que amamos a Dios o a los que buscamos su voluntad, a los que decimos, Señor, yo quiero amarte, y tratas y buscas y luchas y estás peleando la buena batalla de la fe. Y tan es así que si tú ves el libro de Job y lo lees detenidamente, vas a encontrar cómo ese hombre puede pronunciar palabras como recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no. Es decir, Job hasta ese momento desconocía lo que estaba pasando. Job no sabía que Satanás incitó a Dios en la eternidad y le dijo, tócalo, le dijo Satanás a Dios, y ve si no te maldice en tu propia cara. Y Dios le da oportunidad de tocar sus cosas, pero no su vida. Y Job, sí lo saben, que pierde a su familia, a sus hijos, y perdió sus riquezas, pero para Job era tan valioso el de saber que sus hijos, dice que él ofrecía sacrificios. A lo que voy es a que las riquezas de Job eran la bendición adicional por la fidelidad que él daba a Dios, pero yo estoy seguro que él no era su esperanza eso, sino él ofrecía sacrificios, un sacrificio por cada uno de sus hijos, porque él dice que no sea que ellos hayan blasfemado contra el Señor. Y era lo que el Señor había mirado. Y se lo dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Dios, el Señor, se sentía orgulloso. No hay varón como él en la tierra en ese momento. No hay varón como él en toda la tierra. Me respeta y me teme, dice el Señor. La pregunta es, ¿cómo nos mira a nosotros el Señor? ¿Le tememos y le respetamos? ¿Tememos a su palabra? Y no es un miedo de asustarnos, sino es algo que nos permite a nosotros de decirle, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Por eso estoy aquí, Señor, por tu misericordia. Y hombres como Pablo, que dice la Escritura ahí mismo en el capítulo 2, habiendo sido ultrajado, habiendo padecido, habiendo sido encarcelado. Imagínense las condiciones infrahumanas en las que estaba y escribe las epístolas. ¿Con cuánto amor? El amor de Cristo. Y de pronto a nosotros nos pasa algo y mínimo y de pronto nos enojamos y decimos, Señor, es que tardas demasiado, no haces, y estamos diciéndole al Señor que no está haciéndolo bien. ¿Le reclamamos al Señor? Pablo lo que podemos ver en estas líneas cuando dice que Satanás lo estorbó, algunos teólogos dicen, posiblemente Satanás haya pensado que se había salido con la suya. Ha de haber dicho, ja, por fin, saqué a Pablo, Silas y Timoteo. Se fueron. Pero ¿qué pasó? En la oración, el Espíritu Santo le dice, a ver, Pablo, pluma y papel, y vámonos, vamos a escribir. Y ahí va la carta. Y esa carta hoy me bendice. Y esa carta hoy te bendice. Es su palabra. ¿Vieron cómo obró Dios? ¿Vieron cuál fue el resultado? Pablo creía en un atributo de Dios, su soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Dios tiene control absoluto de todo. Dice el libro de Job que Él tiene tiempo para todo. En el segundo cielo, en el espacio, donde están todas las estrellas y galaxias,
dice que guía a la osa mayor y a sus hijos. Y la osa mayor no crean que es el tamaño de la tierra. Guía a la osa mayor y a sus hijos y le decimos: Señor, ¿y tienes tiempo para escuchar mi necesidad? Y aún así tienes el tiempo, Señor. ¿Cuán grande eres tú, Señor? ¿Cuán minúsculos somos de pronto comparados con el Señor? Y de pronto no lo entendemos. Y de pronto esa dificultad es un obstáculo y no nos deja avanzar. Porque estamos luchando con nuestro entendimiento. Y no le estamos pidiendo al Señor que nos dé su entendimiento. No hemos permitido que el Espíritu Santo hable lo suficiente a nuestras vidas para que nuestros ojos espirituales se abran, como los ojos espirituales de Pablo, que estaban abiertos, y dijo: ya lo entendí, ya entendí qué está pasando, dijo Pablo. Esta situación es obra de Satanás. El enemigo, el adversario, el acusador está obstaculizando, está poniendo un problema ahí para impedirnos. Y es cuando nosotros más debemos clamar. Es ese momento cuando debemos tratar de buscar clamar al Señor, aunque no lo entendamos. Así como Job no lo entendía. No entendía que se estaba librando esta batalla espiritual. Job no lo entendía hasta que escribe: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que lleguemos hasta el grado en el que digamos nosotros: Señor, ahora te veo. Ya no solo de oídas, ahora mis ojos te ven. Continúa diciendo el apóstol Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, la razón por la cual Pablo se esforzaba para irlos a ver era porque para ellos, los tesalonicenses, eran su gozo, eran su esperanza. Aquí, cuando habla de corona, hay una palabra en griego que lo describe, y esta palabra es Stéfanos. Y esta palabra Stéfanos habla de la corona que se le da a un vencedor en una contienda deportiva, a diferencia de la corona real, que proviene de la palabra diadema. Entonces, para Pablo, los tesalonicenses eran su Estéfanos. Ganaste la batalla, ganaste esa contienda, ten tu corona. Ese es tu Estéfanos. Para Pablo no tenía en su mente el decir: voy a llegar a la eternidad y el Señor me va a dar una corona de oro. Ten tu corona de oro por haber cumplido. Fuiste llamado y respondiste. ¿A quién enviaré?, dice el Señor en Isaías. ¿A quién enviaremos? Respondiste. Pero Pablo dice: no era la diadema lo que yo buscaba, sino era el Estéfanos. Y le decía a los tesalonicenses: ustedes son ese Estéfanos. Ustedes son mi gozo. Ustedes son eso por lo cual yo me siento feliz. Cuando yo llego a Tesalónica y los veo, me siento verdaderamente como esa familia. Lo siento como esa familia. El reino de los cielos se extiende, hermanos. ¿Lo sabemos? Se extiende. Cuando nace una criatura, y cuando esa criatura tenga la posibilidad de decidir y siga a Cristo, el reino de los cielos se sigue extendiendo.
El reino de los cielos no se queda solamente hacia arriba, sino ahora se extiende. Y Pablo les dice en el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y esta es la confirmación de Pablo, donde dice, ese es el llamado que nosotros tenemos como congregación, casa de oración. Interesarnos, buscar el bienestar espiritual de nuestra familia, de nuestros hermanos en Cristo. ¿Escuchas una necesidad? Reacciona. No solamente te quedes en escuchar y decir, alguien más lo hará, alguien más irá. Y te conformaste, cruzaste los brazos y digas, ya habrá otra oportunidad. Que no quede ahí, hermanos. Cristo nos anhela celosamente. La pregunta es, ¿cuál es nuestro estéfanos? ¿Cuál es tu estéfanos? ¿Cuál es tu gozo? Imagina que ha llegado ese día. Piensa un instante. Cristo desciende y dice en Tesalonicenses, se los va a revelar. Él, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender y todos los muertos en Él se van a levantar. Y van a ser arrebatados. Y dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Imagina que llegó ese día y Cristo el Señor nos da la posibilidad de recordar. Tú volteas y digas, no está aquí, y di el nombre de tu hijo, di el nombre de tu hija, di el nombre de tu padre, di el nombre de tu madre, di el nombre de tu esposa, di el nombre de tu esposo. Dilo, para que de esa manera nuestro corazón se haga sensible y verdaderamente clamemos y roguemos y oremos y supliquemos a Dios su intervención y que mande. Alguien se resiste, Señor, haz algo, Señor. Manda a alguien que le hable de tu palabra. Y el Señor va a levantar y va a poner a alguien. Y de pronto tú no sabes, y a lo mejor está pasando aquí, y tú dices, oye, ¿por qué esta situación en mi vida? Si yo estoy buscando todo el tiempo la presencia del Señor. La pregunta es, ¿no será que el Señor está esperando que respondamos a ese llamado? Para finalizar, hermanos, quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y el capítulo 2 del versículo 21 hasta el versículo 38 nos narra o describe la presentación de Jesús en el templo por parte de María y de José. Pero yo solamente quiero que leamos una porción del versículo 25 al versículo 32 para finalizar. Dice así: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación
a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Solo cierro con esto, hermanos. Qué maravilloso sería que nosotros, en ese lecho de muerte, si es que Cristo no viene antes y nos lleva, qué precioso sería de pronto pronunciar unas palabras como: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Que podamos ser capaces de pronunciar esas palabras, de haber cumplido con el Señor, de haber hablado y haber sembrado la semilla de la palabra. Y cuando llegue ese día, a punto de cerrar nuestros ojos, de pronto digamos: despide, Señor, en paz a tu siervo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar esta reunión.